Bueno, mi nombre es José Merchán. Me he dedicado durante más o menos 30 años a las artes plásticas. Soy egresado de la Cristóbal Rojas. Bueno, a partir de allí, bueno, he vivido mi vida completamente del arte y en eso estoy, pues, hasta los momentos. Bueno, desde muy niño, de hecho, desde la escuela, cuando yo estudiaba primaria, lo que hacía era dibujar los cuadernos y hacer cositas en los cuadernos. Desde mi tierra de Mérida, cuando yo, de hecho, empecé a estudiar allá, estudié como un año algo así en la escuela de Tovar, que es muy famosa, por cierto. Después me trasladé aquí a Caracas, que fue en el 89, y empecé a estudiar en el Cristóbal Rojas en el 89. Bueno, y hasta la fecha me gradué en el 93. Y de ahí para acá, bueno, me dediqué completamente al arte y he vivido de eso, pues. Es difícil conectar con la gente del arte, con las galerías, con los museos, con muchas cosas, pues se le hace un poco difícil a uno. Y bueno, uno va, como se dice, emprendiendo poco a poco hasta llegar a conseguir ciertos resultados, tanto en la obra como a nivel de contactos y cosas así, pues, que tiene que ver con los museos, o con galeristas, o con coleccionistas, hasta llegar, pues, a concretar lo que es la carrera como tal. Bueno, lo que estoy haciendo ahorita actualmente tengo como aproximadamente 15 años, 10 años desarrollándolo, que es como una inquietud que yo tengo por el ambiente, ¿verdad? Y he ido desarrollando ese trabajo ecológico, yo lo llamo, ¿verdad? Este trabajo que estoy haciendo actualmente lo llamo serie tierra, pues, que tiene que ver con la tierra, con las hojarascas, con los vegetales y la cuestión, los animalitos, las hormigas y la cosa así, que lo relaciono con todo eso. Y entonces, bueno, he venido desarrollando eso hasta ahora y me ha ido bien, pues, con ese trabajo. Ha tenido bastante expectativa. Esta serie eventualmente la he hecho a través de las arrugas de la tela, ¿verdad? Es un tratamiento que yo le doy a la tela, que la arrugo, la muñuño, y entonces esas arrugas de la tela lo llevo al resultado, pues, y lo voy colocando colores y llevándolo a esa temática que es lo que es la tierra y la hojarasca y esas cosas, utilizando las hojas, como tal, las hojas de los árboles, a través de las líneas y las cosas que va dejando las arrugas de la tela. Y este trabajo lo he venido desarrollando, como te dije anteriormente, a partir de más o menos de 10 años para acá, y es lo que estoy haciendo actualmente. Lo he expuesto en salones, en museos, en galerías particulares, en colectivas. Bueno, en este trabajo, bueno, como te dije ya, yo creo que toda la obra como tal, porque todo tiene que ver con la tierra, con la cuestión ecológica. A veces le coloco unos animalitos, unas hormigas, unos pájaros, y todo tiene relación con la cuestión de la ecología y el ambiente. ¿Okay? Yo soy una persona muy preocupada por la cuestión del ambiente, ¿okay? Me gusta mucho, me preocupa mucho la cuestión ambiental y sobre todo ahora que tenemos este problema del efecto invernadero y todo lo que es el clima, que hay un problema climático bastante grave. Entonces, bueno, yo sigo profundizando más en eso.
sigo trabajando más en eso, por eso llevarlo a otro nivel, a otras técnicas, otras cosas relativas a ese tratamiento que le doy a la hora.